Hoy vamos a hablar de un caso clínico, vamos a compartir pantalla, de meningitis tuberculosa y el por qué, la importancia de los métodos diagnósticos. Un momento, ya comparto la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de meningitis tuberculosa, la importancia de una buena prueba diagnóstica, caso clínico. Doctor Víctor Vera Franco, los coautores fueron la doctora Andrea García y la doctora Jennifer González, posgradistas de medicina interna del Hospital Luis Bernaza. Tenemos que los objetivos de esta presentación primero es proporcionar al médico que está frente a un paciente con una probable meningitis tuberculosa información para establecer un diagnóstico oportuno y buscar una terapia adecuada. De manera específica debemos enfocarnos en el diagnóstico, ya que debido a la suma de elementos clínicos y de laboratorio, que en la mayoría de veces son inespecíficos, como por ejemplo los cultivos de crecimiento tardío, y una buena parte de los casos son tratados sin sustento microbiológico, estableciéndose así que un diagnóstico terapéutico, es decir, mejoran posterior a iniciar tratamiento, cuando existe una buena respuesta a esta terapia, lo que representa una moneda al aire para el médico tratante. Bueno, tenemos que se trata de un masculino de 23 años, de raza mestiza, de ocupación cargador en un mercado de aquí, de la ciudad de Guayaquil, de estudios primarios cuyo motivo de consulta fue deterioro del sensor. La evolución del paciente, tenemos que ingresa al hospital por un cuadro clínico de más o menos 8 días de evolución, caracterizado por cefalea holocraniana de intensidad leve, que a las 72 horas esa intensidad se vuelve moderada y aquí ya se acompaña de alza térmica no cuantificada, de vómitos en número de 7 en 24 horas, de características tardías de contenido alimentario, por lo cual acude a una emergencia de un hospital de la ciudad, en el cual lo catalogan como una infección del tracto urinario, por el cual envían tratamiento con antibioticoterapia, cepalexina, 500 cada 6 horas, e ibuprofeno, 400 cada 8 horas. El paciente, a pesar de ese tratamiento, a las 48 horas, presenta irritabilidad y deterioro del sensorio posteriormente. Como antecedentes patológicos, el paciente tiene personales. Hace 3 años, previo a su ingreso, presentó una neumonía que se complicó con derrame pleural unilateral, aparentemente de tipo bacteriano. Antecedentes familiares no tiene, quirúrgicos, apendicectomía hace 7 años, hábitos, negaba alcohol, tabaco, ni uso de drogas. Como medicación reciente, la toma de cefalexina e ibuprofeno. Los signos vitales a su ingreso del paciente fueron una presión arterial de 120/80, con una presión arterial media de 93, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, saturando 98%, temperatura de 36.1, con un rasgo 11/15, con una glicemia de 103 miligramos por decilitro. Al examen físico, el paciente presentó mucosa seca, no adenopatía, no rigidez de nuca, ruidos cardíacos normofonéticos, rítmicos, campos pulmonares, murmullo vesicular conservado, un abdomen blando depresible no doloroso y aparato genitourinario de diuresis espontánea y extremidades simétricas no edema. Dentro del examen físico neurológico, el paciente dentro de la esfera neurológica estaba somnoliento, dentro de lo que es la esfera cognitiva estaba orientado en persona, desorientado en tiempo y espacio. El lenguaje comprende, repite, nomina, no tenía disartria, los nervios craneales estaban normales,
La parte motora, su fuerza muscular estaba conservada y su sensibilidad había respuesta a estímulos nociceptivos. Presentaba a nivel cerebeloso una dismetría de miembro superior e inferior izquierdo, y de signos meningios el paciente no presentaba rigidez nuca, no presentaba Brooks-Zinke, pero presentaba Kerner positivo. A exámenes de laboratorio, lo que llamó la atención a su ingreso pues, fue una leucocitosis de 12.000.91 con neutrófilos 95.2%. Sus reactantes de fase aguda llamó la atención que a pesar de tener una leucocitosis o estado con alza térmica, sus reactantes de fase aguda como eritrosegmentación estaban dentro de parámetros, podamos considerar ligeramente elevados la eritrosegmentación, la PCR estaba dentro de parámetros normales, la procalcitonina igual, el lactato sérico igual en 1.5, no presentaba una hemoglobina de 14.6, no había alteraciones bioquímicas ni en su función renal ni en su función hepática, y ni alteraciones, bueno, función hepática de la coagulación ni de proteínas como la albúmina. A nivel de electrolitos, pues el paciente se encontraba con sodio sérico de 141, potasio de 4.9, no había ninguna alteración, a nivel gasométrico tampoco, y a nivel del tracto urinario, pues tenía una leucocitosis de 500, con unos leucocitos y en sedimentos de 204.5 por campo, y en drogas en orina, pues el paciente, cabe recalcar que dentro de la historia clínica, porque fue una historia clínica referida, dictada por el familiar, dijo que antes de llegar al hospital, cursaron por una clínica en el cual al paciente se le había administrado benzodiazepinas. Eso fue lo que indicó. Se pidió exámenes complementarios, el electrocardiograma lo que revela es una bradicardia sinusal, la radiografía de tórax pues está reportada dentro de la normalidad, no hay lesiones dentro del parénquima pulmonar, ni lesiones óseas, ni algo que llame la atención a nivel de la silueta cardíaca. Entonces hasta aquí tenemos un paciente que llega por deterioro del sensorio, que presenta cefalea, está somnoliento y con alza térmica. Y el paciente pues tiene un signo meningio positivo. El diagnóstico presuntivo es de ingreso, cualquiera ponemos como síndrome confuncional agudo o un síndrome meningio agudo febril. Por la triada que presenta el paciente, cefalea, alza térmica y signos meningios, pues lo encasillamos directamente como un síndrome meningio agudo febril. Dentro de nuestro enfoque clínico, tanto los españoles como los europeos van a encasillar que dentro de lo que corresponde a un síndrome meningio agudo, yo lo primero que tengo que ver es que si mi paciente está inmunodeprimido, ¿no? Si tiene historias de enfermedades cerebrovasculares o no, tiene episodios de nuevas convulsiones, papiledema o alguna otra alteración que produzca déficit neurológico focal. Entonces, nuestro paciente no presentaba algo de eso, pues sí, presentaba alteración o deterioro del sensorio. Lo ideal en este algoritmo que dicen los americanos es iniciar con hemocultivo. Pues el paciente fue hemocultivado, obviamente los resultados no estuvieron de inmediato, pues tuvieron los niños, pero fueron negativos los hemocultivos. Inmediatamente se debe administrar terapia empírica basada en antibiótico terapia y dexametasona, que está en discusión si iniciarse o no, sobre todo en pacientes con sospecha de meningitis, sea bacteriana o sea viral. ¿Qué es lo que se debe hacer? Una imagen de TAC de cráneo inmediatamente. Y esta es otra indicación o contraindicación que podemos decir, porque muchos dicen que primero se debe hacer la punción lumbar antes de la TAC de cráneo si el paciente no presenta contraindicaciones para la punción lumbar, entre ellas papiledema, hemorragias cerebrales o algún tumor a nivel de columna. Entonces, el paciente se le realizó la TAC de tórax, en la TAC de tórax, en la TAC de cráneo. El ataque de cráneo tenía adecuada relación de la sustancia gris con la sustancia blanca y no existían lesiones a nivel del parénquima cerebral o intraaxiales que puedan observarse. Ni a nivel coronal, ni a nivel sagital, ni a nivel axial se observa algún tipo de lesión, ni edema cerebral. Entonces, como el ataque estaba bien, no había signos o contraindicaciones para punción lumbar, se realizó la punción lumbar en sospecha de una meningitis bacteriana. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró en el encefalorraquídeo? Presencia de mononucleares 95.5%, pacientes tenían hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Se hizo el GRAN,
¿Era positivo o no? Pues el GRAN no fue positivo, no se observó bacterias, polimorfos nucleares realmente muy bajos, recuerden que la mayoría eran mononucleares, entonces se debe continuar con el tratamiento empírico, antibiótico terapia, pues sí, dexametasona. Lo que se utilizó fue vancomicina, ceftriaxona y dexametasona. Entonces aquí vamos a clasificar al paciente o vamos a hacer un diagnóstico diferencial de acuerdo a la característica del líquido cefalorraquídeo. ¿El paciente presentó un líquido de perfil purulento? No. ¿Era turbio en su característica? No. ¿Tenía una pleocytosis marcada? No. ¿Había hiperproteinorraquia severa? Sí. ¿Había hipoglucorraquia? También. ¿Estamos ante la sospecha de una meningitis bacteriana? Pues lo más probable es que puede hacerlo, ¿no? Entonces, pero recordemos que el GRAN era negativo, el látex para meningitis que se le realizó al paciente también era negativo, pero tenía un líquido cefalorraquídeo de 9.3, en lactato un líquido cefalorraquídeo de 9.3, el cual es elevado. Entonces estamos ante la sospecha de una meningitis bacteriana. Entonces, tenemos que no se pudo realizar el film and write, por lo tanto no se puede descartar otro tipo de bacterias, ¿ya? Dentro de lo que es el perfil, para ver si una característica de una meningitis de tipo viral, pues tenemos que el paciente no tenía perfil linfocitario con glucosa normal, recuerdo que tenía glucosa baja. El líquido cefalorraquídeo si era claro, había una pleocitosis leve, había unas proteínas normales, había glucorreca, estaba baja, no estaba normal. Recordemos que se hace panel de herpes virus en líquido cefalorraquídeo y salió virus no detectado. FilmArray pues no se hizo. Luego tenemos el tercer perfil, cuando tenemos un líquido con linfocitario con glucosa baja, que el paciente tenía, era claro el líquido cefalorraquídeo, tenía una pleocitosis leve, hiperproteinorraquia moderada e hipoglucorraquia. El paciente conservaba o tenía todas las características de una meningitis tuberculosa. Se le hace el ADA en líquido cefalorraquídeo, pues estaba en 9.30, ligeramente elevado. Y para que un valor de ADA sea realmente considerado positivo, podemos decirlo así, en líquido cefalorraquídeo, es a partir de 11 o 12, dependiendo de la literatura. El CIEL de líquido cefalorraquídeo negativo, y aquí nos llama la atención. Se le hace la prueba de biología molecular de ADN, PCR, TB, la cual sale no detectada. Nos queda la duda, ¿era bacteriana o era otro tipo, o era tuberculosa? Entonces yo tengo el enfoque clínico de mi paciente que continuaba, febril confuso, con tomografía sin evidencia de lesiones y pruebas negativas en líquido cefalorraquídeo para decir que era bacteriana. Había que replantearse, podemos decir que podemos catalogarlo ahora como un síndrome confuncional agudo para replantearse el meningo agudo febril y identificamos el síndrome clínico. Sí. ¿Era confuncional agudo? Sí. Estaba hospitalizado, recibió tratamiento y no tenía conducta disruptiva. Anteriormente el paciente, los familiares no identificaron eso. Había que hacer una búsqueda etiológica y todo nos lleva a lo mismo, al mismo sitio, a pruebas complementarias dirigidas y a la confirmación etiológica. Dentro de la evolución, el paciente, como dije, recibió ceftriaxona, vancomicina y en un instancia habían recibido también aciclovir y continuó y se le agregó la dexametasona. Se le solicitó más pruebas virales, se lo pancultivó, se hizo una revisión de las pruebas faltantes del estudio de líquido cefalorraquídeo, una nueva punción lumbar, se solicitó una resonancia de cráneo simple y continuaba confuso y febril. Pues el paciente se le hizo todas las pruebas virales habidas por haber y estaba negativo. También se pidió sífilis, en busca de neurosífilis estaba también no reactivo. Su función renal estaba conservada, sus electrolitos estaban dentro de parámetros normales y llamamos la atención que los reactantes de fase aguda se mantenían normales. El cultivo de líquido cefalorraquídeo no había crecimiento bacteriano a las 72 horas, BDRL no se detectó tampoco un líquido cefalorraquídeo ni estaba creciendo algún hongo, VIH negativo y todos los virus de hepatotropos estaban negativos. El cultivo de BK en proceso, recordemos que el cultivo de BK está generalmente a los 60 días, imposible dar diagnóstico inmediato. Ahora, se solicitó una resonancia cráneo simple en la cual reportaba lesiones intraaxiales localizadas. Pero como era una resonancia simple, no había mayor, podamos decir, criterio para
dar por hecho esto, porque el paciente nunca presentó un déficit neurológico como tal, focal, hemiplegia, paresias o algo que dé la intención de que podemos estar frente a una patología vascular o una vasculitis o patología cerebrovascular que produzca déficit. Ninguno de los cortes se puede observar daño. Ya. Se le pidió posterior a esto una angioresonancia por las lesiones intraaxiales vasculares que indicaban en el primer reporte, pero tampoco hubo mayor cambio, no se observó estrechez de los vasos o algo característico, ya que diga obstrucción o lesiones características de esto, empuntillado o algo por eso. Ahora, lo que se hizo sí fue nuevas punciones lumbares. Y en total al paciente durante toda su estancia hospitalaria hizo 4. Y en la segunda punción nos llama la atención lo siguiente. El paciente tuvo todas estas características, continuaba en todas las funciones mononuclear, pero y en todas las funciones hubo hipoglucorraquia, excepto en la última. A partir de la segunda, esa hipoglucorraquia disminuyó más. Y la hiperproteinorraquia se hizo marcada. Y en el segundo, podemos decir, en el segundo muestra de líquido cefalorraquídeo, aquí aparece un ADA de 15.1 y un ADN PCR detectado en baja cantidad. Y aquí ya nos pasó la duda, pues, y bueno, una de las compañeras que ayudó a realizar el caso fue quien se dio cuenta o quien insistió en las nuevas funciones por las características clínicas que presentaba el paciente y por lo que no fue detectado, y inmediatamente en este segundo función se le inició tratamiento antifímico con rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol, con las dosis ya adecuadas para tuberculosis meningitis. Y el paciente, pues, posterior a esto, mejoró, a pesar de que presentó algunas complicaciones intrahospitalarias y otras complicaciones u otras bacterias, pero que no vienen al caso, porque fueron microorganismos resistentes intrahospitalarios que fueron tratados a tiempo y no hubo ninguna complicación. Esta es la resonancia ya con contraste que se le realizó al paciente, en la cual en lo que es T2, ¿ya? Reportan una lesión a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, ¿ya? Compatible con un tubérculo, pero que tampoco es realmente tan fidedigno porque no se lo logra observar con claridad. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales, rápidamente podemos decir que la meningitis, pues, descartamos todos los tipos, meningitis viral, micótica, parameningia, algo no tenía nada, a nivel, algún acceso, alguna enfermedad por sinusitis, meningitis bacteriana parcialmente tratada, no había recibido tratamiento previo, neurosífilis salió negativo, no tenía neoplasias, nada, ningún otro estilo, y tampoco enfermedades granulomatosas, sarcoidosis y neurobrucelosis no era la característica de presentación, y aparte no venía de una zona endémica para eso. Entonces la discusión de interrogante aquí son dos. ¿Por qué salió negativo el expert o tuberculosis rifampicina, iniquiocefalorraquídeo, o el gen expert, o ADN PCR y la clínica predomina? ¿Qué hacemos? ¿Damos tratamiento? No. ¿Qué nos dicen los estudios? Rápidamente podemos ver una revisión de lo que corresponde al ADN PCR, cuál es la utilidad diagnóstica que tenemos. Recordemos que antes era muy difícil realizar una prueba molecular en el medio, más que todo en países con alta incidencia o endémicos. A partir del 2010 pues sale esta técnica, y esta técnica prácticamente nos aumenta la sensibilidad en muchas ocasiones, aunque no supera el gol estándar que sigue siendo el cultivo, ¿ya? Como dije, son para zonas con alta incidencia y pocos recursos, aparte que la prueba, ¿por qué fue buena? Porque el diagnóstico lo puedes obtener en menos de 2 horas, pero es difícil concluirlo en zonas de bajos recursos. ¿Ya? Ahora, aquí sí tenemos que tener algo en claro. La prueba fue hecha para esputo o para tejidos pulmonares.
no fue hecha para otro tipo de líquido, sin embargo se la utilizó y se la traspoló y lo que se encontró es que tenía una buena sensibilidad, ejemplo en ganglios linfáticos, cuando hacen biopsia. En el líquido cefalorraquídeo tiene una buena sensibilidad, podemos decirlo, no, tiene 81% de sensibilidad, sí, realmente es buena. ¿Ya? Especificidad del 98%, pero en otras, como líquido pleural, no tiene sensibilidad, tiene una baja sensibilidad, ¿ya? Y la sensibilidad y la especificidad del líquido cefalorraquídeo mejora de acuerdo a la concentración de la prueba y a la cantidad de líquido cefalorraquídeo que mandemos a biología molecular. ¿Ya? Y para culminar tenemos que la exactitud de la prueba diagnóstica, este es un estudio de sensibilidad y especificidad, exactitud de la prueba diagnóstica en pacientes con tuberculosis meningia en alta carga, es decir, con VIH, es un estudio prospectivo, el cual nos demostró, fue hecho en Sudáfrica con 235 pacientes que eran definitivos, probables no tenían TB. Los definitivos, aquellos que tenían diagnóstico microbiológico por PCR o por cultivo, probables que le daban tratamiento porque eran sospechosos de TB y mejoraban con el tratamiento y que no tenían TB. ¿Cómo evaluaron esto? Evaluaron utilizando 1 ml o 3 ml de líquido cefalorraquídeo. Eran pacientes, la mayoría eran mujeres, características principales, pues podemos decir que tenían algunos otros tipos de enfermedades concomitantes en VIH, tenían generalmente neutrofilia, y lo que llama la atención en sí del estudio, ¿ya? La hipoglucorraquia marcada, característica de la enfermedad, pero lo que llama la atención de este, podemos decir, pequeño estudio, es que cuando el líquido cefalorraquídeo no se centrifugó y solo fue a 1 ml, la sensibilidad era baja. Pero cuando el líquido cefalorraquídeo se lo centrifugó y era con una cantidad moderada de 3 ml, la sensibilidad aumentaba. La especificidad se mantuvo igual en ambos casos. Ahora, para culminar, ¿qué pasa con lo del diagnóstico? Desde hace aproximadamente 13 años existe una prueba de validación o algoritmo por tuberculosis meningia, en el cual Toro y colaboradores hicieron un diagnóstico o un algoritmo para diagnóstico tanto asociar una parte clínica con la parte de laboratorio y demostraron que nos servía más que todo para decir probable tuberculosis meningia y o es meningitis bacteriana aguda. Entonces tenemos que aquí se valoró la edad menor o mayor de 36 años nos daba punto, la leucocitosis a nivel sérico mayor de 15.000 o menor nos daba punto, y la duración de la enfermedad, si era mayor a 6 días te quitaba, si era menor a 6 días te restaba. ¿Ya? Y sobre todo la presencia de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo un puntaje de esto menor a 4, digo que es probable que tenga meningitis tuberculosa. Si es mayor a 4, lo más seguro es que no sea meningitis tuberculosa. ¿Cuál es la conclusión en sí de este caso clínico? Que cuando tengamos un paciente con sospecha de meningitis tuberculosa, la clínica va a predominar, pero también es importante tener en cuenta que las pruebas diagnósticas, si no conocemos cuál es su uso, si no conocemos la sensibilidad que tiene o la especificidad que tiene, en este caso, toda prueba de biología molecular de líquido cefalorraquídeo debe contener como mínimo 3 ml para que sea centrifugada y la sensibilidad sea alta. Y el hecho que el ADN PCR no se ha detectado en una prueba de líquido cefalorraquídeo no quiere decir que mi paciente no tenga TB, pero domina la clínica en este caso antes que la prueba diagnóstica. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Víctor Vera y siempre es bueno en estos tipos de presentación de casos, si alguien tiene alguna pregunta o duda, estamos dando la apertura para que puedan trasladar su pregunta al chat o pueden activar su micrófono y realizársela directamente al profesional ahora expositor. Vamos a revisar en el chat si hay alguna pregunta. No.
De antemano, de parte de ACEPROSA, agradecemos la participación del doctor Víctor Vera por su excelente exposición del caso clínico. Vamos a dar un momentito para